Bendiciones, mis hermanos. Sí, estos días ha estado haciendo mucho calor, pero creo que esta noche está fresca, ¿verdad? Sí, está fresca. Bien, vamos a esperar que ponga la parte de proyección. Le voy a pedir a Fermín que ayude con el micrófono. Mira a ver si está funcionando. ¿Quiénes estuvieron aquí el miércoles pasado? 1, 2, 1, 2. Ok, no, hay algunos que no estaban. 1, 2. Hay algunos que no estaban. Así que vamos a hacer un pequeño recuento así bien rápido, por lo menos para que podamos entender. Algo importante, y es que este es un estudio bíblico, por lo tanto, vamos a participar. Vamos a participar con la parte de la lectura, observando el texto. Siempre se va a contestar como dice el texto. ¿De acuerdo? Siempre, al menos que yo le diga qué entiende del texto, ya esa es otra cosa, es lo que usted entiende. Pero por lo general, no esté interpretando ni nada, busque la palabra que está ahí en el mismo texto y responde exactamente con la misma palabra. ¿Por qué? Porque es primero, antes de hacer cualquier interpretación o aplicación, tenemos que hacer una buena observación. Si no observamos bien el texto, entonces lo demás, la aplicación casi siempre está mal. Entonces tenemos que aprender a observar el texto y que el texto vaya respondiendo. Luego, entonces se hace lo que es la aplicación. Muy bien. Hay una primera parte que es una parte histórica en este estudio. Luego vamos a ver hoy, Dios mediante, el mandamiento en sí. ¿Qué es lo que dice el mandamiento y lo que implica? Ya según la lectura que hizo Fernando, ya adelantó algo y es un texto también muy conocido. Y la última parte viene siendo algunos ejemplos de cómo le iría a la iglesia si no discipula o si discipula. Entonces, esas son las tres partes. El título principal de este estudio se llama El mandamiento olvidado. Es decir, el discipulado es el tema general y el subtema viene siendo un mandamiento olvidado. Dijimos en la otra ocasión que un estudio que se hizo en el 2016 dice que qué por ciento dijimos, a ver quién recuerda, de lo que evangelizan en una iglesia. Evangelizan, primero evangelizar y luego discipulado. ¿Cómo cuánto? Lo que evangelizan con cierta regularidad, ocasionalmente o diariamente. Todo ese esquema está dentro de un por ciento. Un 10% de la iglesia. En alguna ocasión evangelizan o evangelizan con cierta regularidad o regularmente. Todo ese grupo se ubica en el 10% de la iglesia. Y el discipulado, ¿por dónde ustedes creen que está? El 2%. Y se piensa que el 2% viene siendo básicamente el liderazgo. Es decir, los ancianos, pastores, líderes de ministerio y demás, casi siempre hacen algo que se entiende que es discipulado. Obviamente, si nosotros observamos más adelante de qué se trata el discipulado, nos daríamos cuenta que quizás nunca hemos sido discipulados en un sentido. Es decir, un discipulado directo. Ahora, todos nosotros hemos sido discipulados de manera colectiva. En algún momento hablaremos de eso. Y también todos hemos entrado en lo que es el discipulado de Cristo, que es un discipulado, vamos a decir, místico, que el Señor dice, aquel que comenzó la buena obra, la va a completar. Así que Jesucristo va a estar utilizando la circunstancia, la iglesia, la palabra, la oración y demás, para Él llevar en nosotros o hacer en nosotros ese discipulado. Así que ese discipulado se le llama
el discipulado de Cristo. En algún momento vamos a hablar de otros tipos de discipulado. Por ejemplo, en el caso de Timoteo. Timoteo no va a tener este discipulado que nosotros estamos hablando ahora. Sería un discipulado de mentoría. ¿Por qué? Porque ya Timoteo era un líder. Él era un anciano o fungía como anciano. Así que hay un discipulado que hace Pablo cuando escribe las cartas a Timoteo, pero básicamente no se podría llamar discipulado en sí, sino ya mentoría, que es otro tipo de discipulado. Le digo, ¿sí? Ajá, hoy en día se le llama de esa manera. Es decir, alguien que te va guiando, te motiva. Ya en el caso que tú eres un atleta, ya tú eres un atleta, pero necesitas una persona que te esté motivando, que vaya viendo tu dieta, que vaya llevando todo, tu vivir también. Si tú vas a una fiesta, no, tú no puedes estar yendo a fiesta. Bueno, en este caso, la mentoría viene siendo algo así. Así que tenemos un abanico de discipulado que podemos encontrarlo en la palabra de Dios. Ahora mismo lo que vamos a hablar no es ninguno de esos tipos de discipulado, sino el discipulado básico. Así es que le llamamos. Que viene una persona, cree en el Señor, no tiene gran conocimiento. Vamos a ver ese tipo de discipulado. Vamos a hacer un recuento rápido. ¿Qué es discípulo? Discípulo es aprendiz. Ahora, ¿cómo se ha llamado históricamente a aquellos que han seguido al Señor? De tres formas en el Nuevo Testamento. Uno es los del camino, otro es los cristianos y el otro es los discípulos. Continuamos. Tenemos que los del camino eran perseguidos. Se podría decir que llegaron a ser enemigos públicos, perseguidos por su misma nación, repudiados por sus mismos parientes. Ahora, ¿por qué sucedía esto si ellos no eran unos radicales? ¿Entienden el punto de radical? De esta gente que hacen huelga, ponen bomba y todo eso. Ellos no eran así, una secta radical, sino que ellos pregonaban la paz y el amor y obviamente hablaban acerca del Mesías. Pero ¿por qué las personas lo percibían como enemigo público? ¿Alguien recuerda o puede contestar lo que entiende? Vamos a ver. ¿Por qué la iglesia era perseguida? Si ellos no eran agresivos y hablaban acerca del amor. Ok, no lo diga todavía. Aquí el micrófono, don Castro. Ellos eran perseguidos por los fariseos. Sí, pero ¿por qué? Porque su doctrina era contraria a la de ellos. Ok, su doctrina era contraria. ¿En ese tiempo existían doctrinas que eran contrarias a la de los fariseos? ¿Sí? ¿No? Ok. Sí, al menos tres, ¿de acuerdo? Sí. Así que había otro elemento, porque ellos no estaban persiguiendo a esa otra doctrina. Es cierto lo que dice, pero tiene que haber un elemento adicional para que entonces sean perseguidos, porque los contrarios, por ejemplo, los saduceos, eran totalmente contrarios a los fariseos, mas sin embargo ellos no lo perseguían. Y los herodianos también. Ni los celotes tampoco. Obviamente quizás no estaban de acuerdo, pero no lo perseguían. No eran perseguidos. No eran perseguidos. Es más, quizás debajo eran aplaudidos. Ese sí era un grupo radical y no era perseguido por el pueblo. ¿Alguien? ¿Por qué perseguían a la iglesia? Ok. Sí, pero ¿qué implicaba eso? Levantando la mano para que le lleven el micrófono porque se está grabando. Okay. Yo diría como que se estaba como formando algo raro que ellos no conocían. Por ahí entonces, va el asunto. Sí, por ahí va el asunto. Algo así. Ok. Cristina y el hermano. Acá. Rápido.
Ok, Cristina. Era porque se estaba pregonando el evangelio y hablando de Cristo. Entonces cada día venía más gente a creer en eso. Entonces yo tenía miedo que eso se volviera en forma de boicot para el gobierno de ese tiempo. Lo voy a cortar ahí, voy a seguir preguntando, mi hermano, para ir avanzando, porque ya esto lo dimos, para que tengan una idea. Recuerden que cuando comenzó la iglesia se convirtieron miles de personas. Y luego siguieron convirtiéndose otro grupo bien grande. Pero ese no era el problema solamente, sino que cada día, dice la palabra de Dios, cada día, imaginémonos eso, dice que el Señor añadía a la iglesia lo que debían de ser salvos. Imagínense, ellos dijeron, matamos al líder y ya las ovejas se van a esparcir. Y no pasó eso. Entonces ahora como que se multiplicaron. Ahora hay muchos líderes que hacen lo mismo que hacía el maestro. Ahora el grupo se volvió más peligroso. Y yo hice la pregunta. Hoy en día, a la iglesia, vamos a decir, el mundo evangélico, ¿el mundo lo ve como un peligro? Ellos estaban transformando el mundo entero. Y ellos veían el cambio y a ellos no les gustaba el cambio. Quizás nosotros no estamos influyendo, hermanos. Quizás ven al cristiano y ven cualquier cosa. Ya ellos no se sienten incómodos. Es más, se sienten bien. Inclusive cuando vienen a la iglesia, se sienten bien. Entonces algo no está bien. Algo no está bien. Muy bien. Le da 2 veces. El camino, para que entendamos, el camino son las personas. Aquí podemos ver que el camino son las personas. Este es un grupo que así era que le llamaban a la iglesia, por lo menos los primeros 15 años de la iglesia, solamente se le llamaba la gente del camino. ¿De acuerdo? Muy bien. También hablamos de que Pablo, cuando Pablo predicó, él siempre iba a las sinagogas, primero. Pero hubo un problema. Hubo una gran discusión porque él estaba hablando del reino de Dios. Y la gente que estaban ahí, un grupo que no estaba de acuerdo, ¿qué hicieron? Cuando ellos escucharon estas cosas acerca del reino de Dios. Maldijeron el camino. Maldijeron el camino. En este caso, el camino no son las personas. En este caso, el camino es la doctrina. En el otro vimos que el camino es la persona, pero también se le llamaba al camino a la doctrina. Entonces ellos dijeron, nosotros no creemos en ese Cristo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Se llevó ¿a quiénes? A sus discípulos. Se llevó a sus discípulos y se reunió en otro punto, en otro lugar. Muy bien, continuamos. Disculpa que vamos un poquito rápido, pero para que vayan llevando todo. Muy bien, vemos que en Éfeso hubo un gran disturbio porque llegaron la gente del camino. Y como siempre, eso traía un trastorno. Donde llegaba la iglesia lo trastornaba todo. Así que en el otro texto, yendo un poquito hacia arriba, en Hechos 19-18, vemos la conversión de un grupo que no es pequeño, dice que era numeroso, que pasaron a la fe. ¿Cómo sabemos que esas personas pasaron a la fe o que creyeron? Hay varias características o varias cosas que hicieron esa persona.
¿Alguien puede decir una? Recuerden que levantando la mano y le llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una? Mirando el texto, aquí la hermana. Quemaron los libros de la magia que ellos estaban trabajando. Ok, ellos tenían libros de magia. Recuerden que los libros en ese tiempo era casi como comprar un vehículo. Era muy caro. Ahí habla inclusive de cuánto piezas de plata se compara. Yo no he hecho todavía esa conversión, pero sería interesante que uno pueda hacer esa conversión para saber más o menos en dinero cuántos libros se quemaron. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que estas personas pasaron a la fe? ¿Ya leyeron el texto? ¿Es con el texto? Vamos a ver, hermano, el texto lo dice clarísimo. Aparte de que quemaron los libros de magias, también abandonaron otro tipo de costumbres que eran negativas que ellos llevaban a cabo en ese tiempo. Ok, muy bien, pero yo quiero que me digan lo que dice el texto, ¿de acuerdo? Que tienes razón, pero yo lo que quiero es que vayamos acostumbrándonos a observar el texto. Muy bien, ¿quién lo tiene aquí? Ahí dice que crecían y prevalecían poderosamente en la palabra de Dios. Exactamente, ellos estaban, ¿qué cosa? Crecían y prevalecían. ¿Qué más? Al inicio dice también. Ajá. También ellos confesaban. Exactamente, ellos confesaban, hablaban de sus pecados. Entonces vemos esa serie de prácticas que me da a entender qué cosa, que ellos habían creído claramente en el Señor. Así que ellos llegaron a una comunidad. Imagínense que nosotros lleguemos a Haití, un sitio que se practica la magia y la brujería y todo eso, y que nosotros impactemos Haití, o en San Juan. Eso nosotros lo vemos como algo muy lejos, muy difícil, pero el Señor tiene el poder. El Señor lo tiene. Ahora vemos el discipulado que hubo acá. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existía la Biblia, que uno puede decir, mira, lee la Biblia en tu casa. Tampoco la gente tenía un rollo en su casa porque eran costosos. La persona iba a un sitio a que alguien le explicara. Entonces, ¿cómo crecían y prevalecían poderosamente en la palabra? Porque alguien lo discipuló. Alguien se reunía y le hablaba de Cristo. Alguien invertía tiempo y eso hizo que su vida sea transformada de tal manera que la característica número uno de un verdadero cristiano es la permanencia. Entonces ellos prevalecían no solamente físicamente, sino que se apoyaron fielmente en la palabra. Así que vemos, para que tengamos una idea, en esos primeros años, quizá 15, 20 años, porque ya aquí aparece Pablo, se le llamaba a esto, al grupo de cristianos, se llamaba lo del camino. Entonces, tenemos que la palabra cristiano aparece por primera vez en un lugar. Así que alguien que lea, levantando la mano primero, en Hechos 11, 26. Hechos 11, 26. Ok, ahí va. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Muy bien, le voy a dar algo de contexto. Estaba Bernabé. ¿Y dónde estaba Bernabé? ¿Qué lugar se nombra aquí? Antioquía. ¿De acuerdo? Entonces, Antioquía
llegó a ser una iglesia muy pujante. Inclusive se dice, y por las características creo que es así, que en ese tiempo ya era más pujante que Jerusalén, es decir, que la iglesia de Jerusalén. Tenía unos ancianos muy especiales, tenía 5 ancianos. En otro momento hablamos de los ancianos. Pero aquí, antes de eso, ellos vieron que el pueblo, la parte de los helénicos, los que seguían esa no es una doctrina, sino ya un tipo de estilo de vida, un movimiento, demás. El helenismo estaba creciendo en la iglesia. Había una persona que había sido apartado, si se puede decir así, o él se apartó, era Pablo. Habían pasado ya muchos años. El Señor había tenido encuentros con Pablo. Pablo había crecido muchísimo y Bernabé se recordó de Pablo. Y dijo, pero ¿por qué no traemos a Pablo aquí a Antioquía? Entonces Bernabé fue a Antioquía y trajo a Pablo. Así que la iglesia de Pablo, en ese momento, hasta su muerte, fue la iglesia de Antioquía. Esa era su iglesia local de Pablo. Aunque Pablo vivía viajando, pero esa era su iglesia local. Cuando él llega, pregunta, ¿qué tiempo duró Pablo? Se habla de un tiempo ahí. Y se habla también de qué es lo que él estaba haciendo. Vamos a ver, 1 año, pero recuerden levantar la mano. Sí, pasó 1 año de su llegada, que obviamente ese año fue interrumpido porque él tuvo que viajar a Bernabé por la profecía de la hambruna que iba a llegar a Jerusalén. Pero en ese año él discipuló. Si nos damos cuenta en el pasaje, dice que a sus discípulos, es decir, la gente de la iglesia, se le llamó por primera vez ¿qué? Cristiano. Una pregunta, analicemos un poquito. ¿Ese grupo era recién convertido? ¿Ese grupo de Antioquía era un grupo recién convertido? ¿Qué tiempo ya tenía la iglesia de Antioquía? ¿Era reciente la iglesia? La iglesia no era reciente, la de Antioquía. Ya tenía años la iglesia de Antioquía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué antes no le decían cristiano? Y cuando llega Pablo y dura 1 año enseñándole, luego le llaman cristiano. Eso tiene que ver mucho con el discipulado. Una cosa es presentar una posición religiosa. Nosotros estamos en un grupo religioso que tiene un sinnúmero de observaciones y de prácticas y de culto. Pero a veces nosotros le rendimos cuenta al culto y a las prácticas. Eso hacían los fariseos. Pero el Señor apostaba en la parte de la transformación de la persona. No introducir el culto, sino que él sea o ella transformado de tal forma que él sea el templo de Dios. Era un concepto totalmente diferente. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Que ella estaba muy preocupada por el culto, dónde debía de ser, quizá la forma, porque ellos lo hacían de otra forma. En Jerusalén se hacía de otra forma. Ellos lo hacían en un lugar que era en el monte, allá se hacía en el templo. ¿Y cómo es? Y el Señor dice, no, es que va a llegar la hora que ni va a ser en este monte, no va a ser necesario, no va a ser necesario en el templo. No,
El Señor está buscando otra cosa. Él está buscando ¿qué cosa? Adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Donde esté esa persona estará la iglesia. Donde esté esa persona, ellos son el templo. Ya lo que ellos hagan va a ser para glorificarle a Él. Entonces vemos que al ser discipulado la iglesia, vemos que la iglesia fue transformada. Ya ellos quizás pasaron de observar ciertas cosas a ser imitadores de Cristo. Nosotros recordamos una forma del discipulado de Pablo. Pablo dijo, bueno, nosotros no vemos a Cristo. Pero dice, sean imitadores ¿de quién? De mí, porque yo imito a Cristo. Cambió la iglesia. Porque ahora el foco era parecerse a Cristo. Ahora la gente cuando lo veía decía, ellos no solamente hablan de Cristo, sino que lo que ellos hacen de Cristo, yo lo veo en su vida. Y es muy diferente. Hermanos, tenemos que ser seguidores de Cristo. Yo creo que es un peligro que nosotros tenemos en nuestra vida de estar buscando formas. Y a veces decimos, yo estoy bien porque tengo la forma de templo bíblico. Pero Dios no está interesado en la forma, Dios está interesado en la esencia. Y podríamos estar cayendo en la parte del fariseo. Decir, yo me veo bien. Yo estoy bien. Así que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver el mandato. Algo muy importante. Dependiendo de la traducción de la Biblia, aparece la palabra cristiano 3 veces. Eso lo busqué en un libro, yo no lo he encontrado 3 veces. Lo pueden buscar. Creo que nada más aparecen 2 veces que yo lo haya encontrado, pero puse lo del libro, ¿de acuerdo? Quizás hay uno que se me escapó. Y discípulo aparece 270 veces. 270 veces aparece discípulo. Yo creo que ya con esto nos está mandando un mensaje. Nosotros tenemos que ser discípulos. Muy bien. Vamos a observar en este momento el mandato. ¿Sí? ¿Sí, Fernando? Ok, ahí va el micrófono. Según la concordancia de la Rairi, Okay. Hechos 11:26 dice, Ajá. a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Okay. En el 26:28, Agripa, en la discusión con Pablo, dice, por poco me persuades a ser cristiano, ciertamente. segunda. Y en 1 de Pedro 4:13 dice, un río limpio, resplandeciente como cristiano. Bueno, ese fue el que se me escapó. Porque yo había encontrado los otros 2 primeros que habías dicho. 3 veces es que aparece la palabra cristiano. ¿De acuerdo? Así que vamos a observar el llamado divino. Así que alguien lea, ya se leyó, pero vamos a repetirlo. Y tenemos que entender esto muy bien. Alguien que lea Mateo 28:18, solamente ese verso. Lo pueden decir hasta de memoria. Ok, acá. Ok, aquí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Ok, aquí vemos el Señor que utiliza una expresión de autoridad que Él nunca había utilizado. Es extraña. ¿Por qué?
Porque ya el Señor nada más le faltaba minutos para dejar la tierra. Porque en este momento el Señor está diciendo que ahora es que tiene toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Nosotros por lo general hay una posición de Jesucristo que nosotros no lo tomamos en cuenta y se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la profecía que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Ok. ¿Ustedes han visto en Jesucristo el Dios fuerte? Porque dice en Jesús que es el Dios fuerte. Es decir, el niño que va a nacer, el Dios fuerte. Si nosotros buscamos qué palabra aparece en Dios fuerte, nos vamos a encontrar con esta palabra que es el Gibor. El Gibor. Si nosotros buscamos de la parte del original. Ahora, ¿qué significa esto, el Gibor? El Gibor se traduce como el valiente, el arrojado, el gran general, el gran guerrero. Así es que se traduce esa palabra y ellos lo tradujeron de esta manera, el Dios fuerte, pero quiere decir alguien valeroso, fuerte, un gran guerrero. Ahora la pregunta es, ¿vemos a Jesucristo como el gran guerrero? No, pero eso es lo que vamos a ver ahora. Jesucristo hizo la guerra, estando acá en la tierra, con dos grandes imperios. Los dos grandes imperios que habían reinado desde la caída del hombre hasta el momento que le hizo esa batalla. Podríamos decir que eso fue una batalla secreta. Nadie se dio cuenta de esa batalla y nadie se dio cuenta que cayeron los dos imperios más grandes del mundo. Así que lo que vamos a ver ahora es estos textos. Muy bien. Alguien que lea en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ok, yo sé que es un poquito difícil decirlo, el enemigo. Muy bien. ¿Qué imperio cayó? ¿Qué imperio cayó? Ok, recuerden, levantar, pero el imperio de la muerte. El imperio de la muerte, vemos que cuando el Señor resucita, ya es el primogénito, el primero de la nueva resurrección, que nosotros vamos a tener la misma resurrección. Hay un texto, no lo puse aquí, pero lo busqué acá, que se encuentra en 1 Corintios 15. Alguien que lea la última partecita del 54 y luego lee el 55. Es un texto muy conocido, quizás lo podemos parafrasear o decirlo acá. Ok, ya la última parte del 54 y luego el 55. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ok, aquí vemos en la palabra de Dios, ¿qué pasó con la muerte? Sorbida. Si lo buscamos, hay una traducción que me gusta que es inoperante.
está, pero inoperante, no tiene el mismo efecto. ¿No saben que el cloro, cuando uno echa el cloro, sigue la bacteria ahí? Pero uno lo que hace es inhabilitarla para que se multiplique. Están ahí, pero ya no pueden multiplicarse. El problema es cuando se multiplican dentro de nuestro sistema. Pero si ya está nulificado la forma de reproducción, ya está. Bueno, es por lo menos para que ustedes tengan una idea de que la muerte ya no tiene esa fuerza, ya no tiene ese aguijón. Imagínense, no hay persona normal que no le tema a la muerte. No hay reyes, no hay hombre fuerte, todos son doblegados, son vencidos, todos eran vencidos por la muerte, hasta que el Señor resucitó. Muy bien. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿A quién él derrotó? A los principados, ok, a las potestades. ¿Quiénes son esos? Vamos a ver, pueden decirlo hasta en conjunto si lo saben, o levantando la mano. Ahí va el micrófono. ¿Quiénes son esos? Los principados, las potestades. Esos son demonios, Los demonios. al servicio de Satanás. Ajá. Entonces, ¿qué él hizo con los demonios? Según el pasaje bíblico, los exhibió públicamente. Nosotros, quizás no dice mucho esta parte de que lo exhibió públicamente. En ese tiempo tenía todo el sentido, porque cuando un rey ganaba una batalla, una guerra, él entraba en la calle principal, primero él, luego su ejército, y por último, ¿quién era exhibido? El rey que cayó. Casi siempre entre rejas, barrotes, encadenado, le quitaban toda la vestidura real, le ponían harapos, la persona lo abucheaba, le tiraba, bueno, es lo que veo en la película, que le tiran esa cosa. Quizás le tiraban rocas o piedras. Muy bien. Denny, ajá, aquí va a llegar el micrófono rápidamente. Sí, sí. El pedestal. En una nueva versión, Dios habla hoy, con respecto a lo que tú explicas, dice, lo humilló públicamente, llevándolo como prisionero en su desfile victorioso. Exactamente, lo mismo. ¿Qué versión es esa que me interesa? Dios habla hoy. Dios habla hoy, excelente. Lo exhibió públicamente, diciendo, ya este rey también cayó. Recuerden que Satanás aparece como el príncipe. Antes de eso, aparece como el príncipe. Luego se habla de Satanás como ese príncipe que cayó. Es decir, después de estos acontecimientos, aparece 4 veces, 2 veces como el príncipe que está reinando y luego aparece como el príncipe caído o vencido. Así que vemos que el Señor ya legalmente, también a nivel de potencia, a nivel de batalla, salió victorioso. Es más, podemos buscar el mismo texto que nosotros dijimos de Isaías. Léenlo completo cuando habla del niño prometido. Todo lo que se describe ahí es una batalla. Y que en medio de esas batallas va a salir ese niño que es, cuando sea adulto, él va a ganar porque él es el Dios fuerte. Ahora Jesús es el que está sobre todas las cosas. Ya todo está sometido debajo de sus pies. Todo.
Es importante que sepamos esto, porque el que ha sometido todo bajo sus pies es el que va a hablar en este momento. Ya él dice, tengo toda autoridad, todo está sujeto, no hay nada que yo no tenga poder sobre. Tengo poder sobre Satanás, tengo poder sobre la tierra, tengo poder en los cielos, tengo poder sobre la muerte. Así que son las 8. Son las 8. La idea es, lean los textos siguientes de Mateo 28 para que veamos y consideremos que nuestro general no está dando esa orden. Nuestro general no está dando la orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga, y si hay una oportunidad, trataríamos esa parte y la otra parte que queda. Bendiciones.